Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar la ayudantía del día de hoy. Vamos a comenzar con este ejercicio que dice, se deja abierta una manguera por 30 minutos para llenar agua en un recipiente en forma de cono de 5 pies de ancho y 5 pies de alto en la parte superior. Si la tasa de llenado es de 5 galones por minuto, indique si el recipiente se está desbordando. Si ese es el caso, calcule cuánto dinero se pierde si el consumo de agua equivale a 0.045 dólares por pie cúbico. Yep. Dice nota, un pie cúbico son 7,48 galones. Vamos a comenzar con las consideraciones. Consideraciones. ¿Qué tenemos? Tenemos flujo estacionario. Tenemos flujo incompresible por el hecho de que nuestra densidad no va a cambiar. Eso significa que un fluido sea incompresible. Cabe resaltar pues que los fluidos incompresibles quiere decir que mientras no haya un cambio de temperatura, este va a mantener su densidad. O sea, en otras palabras, la densidad de aquí es constante, no va a variar, a menos que se someta a cambios de temperatura, como he mencionado. También tenemos flujo uniforme. ¿A qué se refiere esto de flujo uniforme? Se refiere al hecho de que nosotros en esta boquilla vamos a tener un perfil de velocidad. En este caso son parabólicos. Sin embargo, nosotros por facilidad de cálculo en este curso lo que vamos a hacer es considerar que la boquilla tiene un perfil de velocidad lineal. Por tanto, vamos a decir que es un flujo uniforme. Por último, lo del flujo estacionario quiere decir que no va a haber un cambio de volumen. Pese a que aquí se observa que sí lo está haciendo, ¿no? Pero en el caso de haber una apertura por este sitio, ahí sí el flujo ya no será estacionario. Ya, vamos a empezar. Vamos a escribir la ecuación de Reynolds, la derivada respecto al tiempo del volumen de control. Ah, por cierto, el volumen de control, faltó eso. Es todo esto. Todo esto es nuestro volumen de control. Ya. Ahora, la integral del volumen de control de la densidad por la derivada del volumen más la integral de la superficie de control de la densidad por la velocidad producto punto la posición de un diferencial de área. Todo esto es igual a cero. Ya, ahora, nosotros porque decimos que es un flujo estacionario, todo lo que es esta derivada integral se va a eliminar, va a ser cero, debido a flujo estacionario. Debido al flujo estacionario, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la integral del lado derecho, que es la sumatoria de la superficie de control. Esto quiere decir que como es una integral, también lo podemos expresar como una sumatoria. Entonces aquí son las salidas del flujo másico menos las entradas del flujo másico. Esto aquí es igual a cero. Estamos en conservación de masa. Por tanto, el flujo másico 1, vamos a ponerle, va a ser igual al flujo másico 2, donde 1 es el flujo másico de salida y 2 el flujo másico de entrada. Entonces, ¿qué es flujo másico? Es densidad por caudal. Haga lo mismo, densidad por caudal. Ahora bien, como mencioné, tenemos flujo incompresible. ¿Ya? Si es flujo incompresible, las densidades son iguales, por tanto se anulan.
Y por último tenemos que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros estamos ingresando a nuestro volumen de control es lo que está entrando. Lo que entra es igual a lo que sale, como se observa en pantalla. Entonces, los caudales son los mismos. ¿Ok? Posteriormente a esto, vamos a calcular el volumen del cono. El volumen de un cono es pi doceavos diámetro por altura, en donde el diámetro es 5 pies y la altura también son 5 pies. Esto de aquí nos va a dar un valor de 25 por 5, 125. 125 doceavos de pi. Pi, pie cúbico. Ya tenemos ese volumen. Vamos a calcular el volumen de llenado. En otras palabras, ¿cuánto volumen se va a llenar? Porque dice que nosotros dejamos 30 minutos la manguera, ¿no? Y luego que dice que esta manguera da 15 galones por cada minuto. Entonces vamos a calcular cuánto es eso. Entonces volumen va a ser caudal por tiempo. Caudal, ¿cuál es el caudal? 15 galones por minuto. ¿Por cuántos minutos? Tenemos 30 minutos. Simplificamos minutos con minutos, nos queda 30 por 15, que son 450 galones. Ya, ahora con este dato vamos a transformarlo a pie cúbico para ver qué mismo. Entonces, galones. Ya, como nos dice acá que un pie cúbico tiene 7,48 galones, quiere decir que esto de aquí lo vamos a dividir para 7,48. Porque sería así, ¿no? Sería 7,48 galones es igual a un pie cúbico. Vamos a escribirlo mejor. Entonces sería por 7,48 galones un pie cúbico. Esto de acá nos da aproximadamente 60,12 pie cúbicos. Ahora con este dato, vamos a mandar esto un poco más arriba porque me estoy quedando sin espacio. Ya, entonces, ¿cuánto cree que es el volumen que se ha perdido? Entonces vamos a poner aquí volumen perdido o ganado, no lo sabemos en realidad. O sea, perdido en el sentido de que sale de nuestro volumen de control y ganado representaría al volumen en el caso del cono tenga más volumen que el perdido. O sea que el volumen otorgado en estos 30 minutos. Entonces por eso vamos a decir el volumen, mejor pongámosle volumen total porque no sabemos si hemos perdido o hemos ganado. Entonces sería volumen menos volumen de llenado. Esto de aquí sería 125 doceavos de pi menos 60,12. Esto aquí colocado en la calculadora nos sale menos 27,39 pies cúbicos. Ya, esto quiere decir que hemos perdido 27,39 pies cúbicos. Que eso transformado a galones sería básicamente multiplicar por 7,48, ¿no? Ya, pues 27,39 por 7,48 nos da 205 galones aproximadamente. 205 galones, es un montón en realidad. Ya, ahora dice, ¿cuánto va a ser el costo que se pierde si el consumo de agua vale 0,45 centavos o dólares? 0,045 centavos. Sería 4 centavos y medio, ¿no? Ya, pues 4 centavos y medio por pie cúbico, vamos a ver. Entonces, ¿cuál será el gasto? Gasto va a ser igual a el volumen total multiplicado por, vamos a decirle la variación del dinero respecto al tiempo.
Entonces sería menos 27,39 o 27,40 multiplicado por esos 0,0045. Entonces, el dinero nos queda que es $1,23 que se ha perdido. Entonces podemos observar que 205 galones, no sé en qué país, vale $1,23. Yep. Por tanto, esta sería la respuesta para este ejercicio, bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Todo está claro? Para continuar al siguiente ejercicio. Bueno, al parecer no hay preguntas, así que vamos a continuar. Hagamos este ejercicio, que el de arriba es un poco más difícil. Ya, dice, fluye aire a 40 grados de manera constante a través de la tubería que se muestra en la figura 1,15, que es 5,15. Dice que si la presión 1 de 40 kilopascales y la presión 2 de 10 kilopascales, dice que el diámetro varía esto sería un diámetro, y el de acá dice que es básicamente un tercio de D. Dice que la presión atmosférica es de 100 kilopascales, la velocidad promedio de la sección 2 es 25 metros por segundo, y la temperatura del aire, miren, muy importante esto, temperatura del aire permanece casi constante. Como mencioné en el anterior ejercicio, si la temperatura llega a variar, ya sea aumentar su temperatura o disminuir su temperatura, esto se traduce en otra palabra que la densidad va a cambiar. ¿Por qué? Nosotros en este curso generalmente trabajamos con la densidad del agua a 1000 kilogramos metros cúbicos, pero la realidad es que esa densidad del agua es a 4 grados Celsius. Sin embargo, nosotros aquí en Guayaquil, que estamos a unos 28 grados, la variación de esa densidad es de 990, o sea, es 998 más o menos, kilogramos metros cúbicos. Sé que no es mucho, pero para otros tipos de fluidos sí podría llegar a afectar esas densidades, puede variar, no sé cuánto. Porque, por ejemplo, el hierro, para nosotros fabricar cosas de hierro, nosotros echamos un fluido de hierro, ¿no? Y esto de aquí se funde a temperaturas muy, muy altas, más allá de los 500 grados. Obviamente ahí la densidad de ese elemento va a variar bastante. Bueno, en fin, continuamos con nuestro ejercicio. Vamos a escribir las consideraciones. Consideraciones. ¿Qué consideraciones tenemos? Tenemos uno, flujo estacionario. ¿Por qué flujo estacionario? Porque nuestro volumen, en nuestro volumen de control, que lo vamos a dibujar a continuación, volumen de control, se mantiene constante. ¿Ya? Entonces el flujo es estacionario. ¿Qué más tenemos? Flujo incompresible. Esto quiere decir, en otras palabras, como lo menciona aquí, la temperatura del aire permanece casi constante. Por tanto, la densidad es constante. Siempre que ustedes lean incompresible, significa que la densidad no varía. ¿Qué más tenemos? Tenemos flujo uniforme. ¿Por qué flujo uniforme? Nosotros en esta tubería podemos observar que el perfil de velocidad se mantiene constante. En la realidad viene dado por una parábola de esta forma, pero por facilidad de cálculo lo consideramos uniforme. En el caso de que ustedes observen una parábola como un perfil de velocidad, ustedes tienen que sacarle la media, que sería justamente la velocidad en este punto.
y esa sería la velocidad representativa. Bueno, ahora continuando con este ejercicio, vamos a escribir el teorema de Reynolds que dice la derivada respecto al tiempo de la integral de volumen de control, densidad más diferencial de volumen más la integral de superficie de control, densidad, velocidad, producto punto, velocidad R, diferencial de área. Ya, ahora con esto hay que resaltar el hecho de que esto de aquí se anula. ¿Por qué? Como en el anterior ejercicio, esto es flujo estacionario. No va a haber un cambio de volumen de control respecto al tiempo. De hecho, aquí lo dicen, ¿no? Cambio, esto es un cambio en el tiempo del volumen de control. El volumen de control de nosotros se mantiene constante. ¿Cómo podría ser que el volumen de control cambie? Digamos que, bueno, generalmente las tuberías trabajan llenas, ¿no? Pero digamos en un canal, en una alcantarilla, el agua no es que va totalmente llena, sino que va, digamos, así. Y eso, el nivel del agua va a depender del uso que estén dando los pobladores en la zona. Entonces, nuestro volumen de control va a estar constantemente en cambio. En fin, sigamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la sumatoria de las salidas del flujo másico menos la sumatoria de las entradas del flujo másico. Es igual a cero. Entonces, aquí es, uy, aquí es la salida. A ver, aquí es la salida y pues acá es la entrada. ¿Ya? Ahora, la sumatoria de flujo másico tenemos eh, de la salida que es flujo másico 2 igual a flujo másico 1. ¿Qué es el flujo másico? Es densidad por caudal. Densidad caudal 2, densidad caudal 1. Ahora, ¿qué es caudal? Es área por velocidad. Entonces sería área 2 por velocidad 2 igual a área 1 por velocidad 1. Se me olvidaba, la densidad se mantiene constante, así que se anulan. Se anula una, se anula la otra. ¿Por qué? Porque es flujo incompresible. Ahora saquemos las áreas. Área 1. Área 1 es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Ya, pero ¿qué es el diámetro? Podemos leer en el texto que esto dice que es diámetro. Así que esto sería pi cuartos del diámetro de mayúscula al cuadrado. Ahora, el área 2, por su parte, viene siendo pi cuartos diámetro al cuadrado también. Pero el diámetro en esta sección es d. Pero dice por otro lado acá arriba que d es igual a 3 veces d. Por tanto, el diámetro va a ser 1/3 de d mayúscula. Por tanto, va a quedar pi cuartos de d tercios al cuadrado. Que en otras palabras sería, aquí sería 9 en la parte de abajo, 9 por 4, 36. Sí, 36. 36 d al cuadrado. Ya, perfecto, tenemos las áreas. Ahora debemos despejar la velocidad 1 porque es lo que necesitamos saber. Por tanto, decimos que velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2, área 2 sobre área 1. Y a su vez la velocidad 2, como lo dice acá, es de 25 metros por segundo. Entonces ponemos 25 y área 2, área 1 es lo que tenemos al lado derecho, quedando pi cuartos diámetro al cuadrado y pi 36avos diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces simplificamos este y este, dando por resultado
25 por 4 entre 36. 25 por un cuarto y un 30 sobre un 36 sale 2,25. 225 metros por segundo. Yep. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Una consulta, por qué era que si la densidad es constante, o sea, la temperatura del aire parece constante, entonces la densidad es constante? Ya, digamos que si no estuviera constante, acá existiera una variación, es lo que te refieres, ¿no? Ya, pues habría que aplicar la ley de los gases ideales, la de PV igual a nRT, en donde la constante sería la del aire. No me la sé, pero está en internet, habría que buscarlo y ahí sacamos cuál es esa densidad, ¿no? Yep, así. ¿Está claro o aún tienes la duda? No, sí, ya, ya. Pero, o Mm, sea, eso equivale a que la presión 1 y presión 2 ambas tienen lo que sería aire, ¿no? La presión uno. Ah, es cierto que aquí falta lo de las presiones, ¿no? Ya, este es lo de la presión. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Es que, o sea, dice que la temperatura del aire parece casi constante. Entonces, sería que a presión 1 y a presión 2 hay, por así decirlo, existencia de aire permanente. Y es por eso que la densidad es constante. O... Mm, la temperatura permanece casi constante y las presiones, claro, van a variar, ¿no? Dependiendo de la temperatura. Ciertamente, ¿no? Me imagino que esto de las presiones lo colocan para poder utilizar eso del PVNRT, porque creo que este ejercicio tiene una continuación, solo que no lo he anotado, en donde tenía otro literal y ahí es donde se utilizaba esas presiones. ¿Sí está claro? Sí, sí. Ya. A ver, sigamos a otro ejercicio. Vamos a este. Dice, la bomba de chorro de la figura 2 inyecta agua a 42 metros por segundo a través de una tubería de 3 pulgadas y arrastra un flujo secundario de 2,4 metros por segundo en la región anular alrededor de la tubería pequeña. Los dos flujos se mezclan completamente aguas abajo, donde U3 es aproximadamente constante, pero un flujo incompresible constante, calcule U3. Ya. Ahora, vamos a escribir la... Bueno, vamos a dibujar primero el volumen de control. Vamos a considerar esto como volumen de control. Volumen de control. Y escribamos nuestras consideraciones. Consideraciones tenemos. ¿Qué tenemos? Observamos que nuestro flujo cambia de volumen. Como en el ejemplo anterior, lo de la alcantarilla, ¿no? Que variaba su altura dependiendo del uso de los pobladores. Ya, entonces, es un flujo estacionario. Estacionario. Ya. ¿Qué más tenemos? Flujo incompresible. ¿Por qué? Porque no existe una variación de temperatura como tal. Ya, no se menciona que exista aquí algún elemento que produzca un aumento o una disminución de la temperatura. ¿Qué más tenemos? Flujo uniforme. Flujo uniforme en la entrada y en la salida. O sea, a pesar de que aquí se observa que hay una variación del perfil de velocidad, nosotros
en nuestro volumen de control, en donde nosotros vamos a interactuar, va a ser aquí y acá. Si observamos en el lado izquierdo, acá, los perfiles de velocidad se mantienen constantes. Entonces, es flujo uniforme. Ok, entonces ya para ahorrar y para no estar anotando de nuevo toda la integral que hemos estado colocando, vamos a decir que la sumatoria de, del flujo másico de entrada va a ser igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Claro está que esto de acá va a ser siempre y cuando nosotros tengamos esta consideración de flujo estacionario, porque si no, habría que considerarle una variación respecto al tiempo del volumen de control, que en este caso sería algo tipo así. Sería así. No, sería así. Ahí sí. Ya, sería pues la diferencia entre las salidas y las entradas. Y todo eso es igual a una variación del volumen respecto al tiempo. Volumen de control, claro está. Ya. Ahora, con esto tenemos en las entradas, tenemos una y dos entradas. Por tanto, sería flujo másico en uno más flujo másico en dos. Y en la salida tenemos flujo másico en tres, que es esta de acá. Ahora escribimos densidad caudal 1, densidad caudal 2, densidad caudal 3. Como dijimos, flujo estacionario, no que ya flujo incompresible, las densidades se anulan. Ahora, caudal 1 es área 1 por velocidad 1 más área 2 por velocidad 2. ¿Y qué es lo que nos piden? Calcular U3, que sería la velocidad en 3. Entonces sería área 3, velocidad en 3. Antes de continuar, vamos a transformar o vamos a escribir las áreas. Entonces, tenemos, vamos primero con los diámetros. Diámetro 1, diámetro 2 y diámetro 3. Ya, diámetro 1 dice que son 3 pulgadas, diámetro 2 son 10 pulgadas y diámetro 3 también son 10 pulgadas. Este diámetro 2 también corresponde al de acá. Ya, ahora con eso vamos a transformar. ¿Cuál es la transformación de pulgadas a metros? Porque vamos a trabajar con este sistema internacional. Entonces, habría que multiplicarle por 254, ¿ya? Para transformarlo a centímetros. Entonces sería aquí 7,62 centímetros y el otro sería 25,4 centímetros. Ya 25,4 centímetros. Ahora con esto calculamos las áreas. Área 1, área 2, que es igual al área 3. Entonces acá por este lado tenemos pi cuartos del diámetro. ¿El diámetro cuánto es? Vamos a ponerle 7,62 entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque estaríamos trabajando en metros. Ya, entonces ahí más directo sería pues pi cuartos por 7,62 entre 100 elevado al cuadrado. Me sale 4,56 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y acá sería pi cuartos por 25,4 entre 100 al cuadrado, ¿no? Ya, ahora vamos a ver esto de acá. 25,4 entre 100 sale 0,051. Vamos a poner 0,051 metros cúbicos. Ya, entonces ahí tenemos esas áreas. Vamos a despejar la velocidad 3, el U3. Sería área 1, velocidad 1, más área 2, velocidad 2, sobre área 3. Yep.
Entonces, con esto de acá vamos a calcular la velocidad en 3. Sería área 1 es 4,56 por 10 a la menos 3. Velocidad en 1 es 42 más el área 2 que es 0,051 por la velocidad 2 que es 2,4. Área 3 es 0,051 también. Yep. Ahora con esto de acá nos sale un resultado de... mm, ahora vamos a multiplicar por 42 más 0,051 por 2,4. Sale 6,15, 6,16, 6,16 metros por segundo. Yep, sale 6,16 metros por segundo. Entonces esta sería nuestra respuesta y ese sería el ejercicio. Que por cierto, este ejercicio está en la tarea. ¿Alguna pregunta? Oh, claro. Ciertamente podríamos haber hecho un poco más rápido si aquí en vez de haber colocado área 3 poníamos pi cuartos, diámetro 3 al cuadrado. Y acá lo mismo, pi cuartos, pi cuartos. Los pi cuartos de cada uno de estos lo hubiéramos simplificado y la expresión hubiera quedado diámetro 1 al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado y diámetro 3 al cuadrado. Eso ya lo hacemos para el siguiente ejercicio. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí está muy difícil. Vamos a este de acá. Ya, hagamos esto. Dice, ¿alguna pregunta del anterior ejercicio? ¿Sí está bien? Bueno, sí. Ya, perfecto. Dice, agua es rociada radialmente hacia afuera, cubriendo 180 grados. Sería todo esto. 180. Dice, la lámina de agua sale en el plano horizontal. Si la velocidad del chorro a la salida es de 20 pies por segundo, determine la dirección y magnitud de la fuerza resultante para mantener a la boquilla estática. Ya, esto de aquí estamos hablando ya de conservación del movimiento lineal. Entonces, vamos a escribir nuestras consideraciones. Consideraciones. ¿Cuáles tenemos? Primero, vamos a dibujar también el volumen de control. Nuestro volumen de control sería todo esto. Ya, volumen de control. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos flujo estable. Flujo, bueno, más que flujo estable es flujo estacionario. Flujo estacionario. ¿Y esto qué significa? Significa que pues que nuestro volumen de control no va a variarse. También tenemos el flujo incompresible, pues que no presenta una variación de la densidad, ¿ok? Y flujo uniforme, que las velocidades son, son constantes en la salida. Ya, entonces tenemos esto de acá. Ahora vamos a ver desde una vista en planta, o sea, desde aquí arriba, sí, cómo se ve esa placa, ese rociador. Entonces sería algo tipo así, ¿no? Así, digamos. Ya, ahí y así. Esto es lo que vemos desde arriba, ¿no? Y aquí hay un circulito que sería la tubería, el tubo ese. De ahí vemos que aquí entra una fuerza y de ahí vemos que los chorros salen en estas direcciones de aquí, de este modo. Ahora,
En cada chorro nosotros tenemos un cierto ángulo de inclinación. Ya, ese cierto ángulo de inclinación hay que considerarlo. Entonces, si nosotros le hacemos un pequeño zoom aquí, vamos a observar lo siguiente. Entonces, dibujamos un poquito más acá esto. Digamos esto de aquí y así. Ya, como un pedazo de torta. Ya, entonces un pedazo de torta. Y aquí tenemos lo que es un diferencial de teta. Por este lado tenemos una altura h. Y aquí, todo esto de aquí sería un diferencial de área. Y lo de acá sería un diferencial de longitud de arco. Ya, ahora con este análisis que hemos realizado, ya podemos hacer el ejercicio. Vamos a dejar esto por acá arriba. Ya, va a poder anotar en esta sección de acá abajo. Ahora, entonces, tenemos lo de las sumatorias de fuerzas externas. La sumatoria de las fuerzas externas es igual a la sumatoria de las entradas del flujo másico por velocidad mm, por menos la sumatoria de las salidas del flujo másico por velocidad. Ya, flujo másico por velocidad. Ahora, nosotros como tal solo vamos a tener salidas, así que quedaría que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual al flujo másico 2 por la velocidad en 2. Sería la de las salidas. Ya, ahora, ¿qué pasa con el flujo másico? Hay que analizarlo. El flujo másico en 2 es igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la integral de 0 a pi. ¿Por qué de 0 a pi? Porque vamos desde aquí es 0 y nos vamos hasta pi. Entonces tendríamos todo esto de la densidad de la velocidad en 2 en el eje Y por la altura, el radio y un diferencial de teta. El radio viene dado por esto y la altura es esto. Ya, ahora con esto, que sería otra sección aquí bien chiquita, es que lo vamos a integrar de 0 a teta. Esto de aquí es constante. Estos dos de aquí son constantes, así que como tal esto podría salir. Sería densidad, velocidad 2 en Y. Y acá pues sería velocidad sumatoria tal, velocidad 2. Ya, ahí. Ok, ahora con esto. Bueno, el h también es constante, en teoría, ¿no? Así que vamos a ver. Por otro lado, tenemos que el diferencial de área va a ser igual a la altura por el arco, ¿no? Sería esta altura por el arco, es de S. Ya. Entonces, diferencial de área va a ser altura por el arco, pero el diferencial de arco es el radio por el diferencial de teta. Ya, esto es el radio y este es el diferencial de teta. Nosotros aprendimos en matemática bueno, nosotros aprendimos esto, ¿no? La R teta. Pero como estamos en diferencial, sería ds R de teta. Es esto. Ya, ahora con ese R vamos a traerlo por el lado de acá.
Por eso es que, a ver, ahí sale esta de acá, porque todo comienza con... A ver, vamos de nuevo. Nosotros en flujo másico tenemos densidad, caudal, velocidad, ¿no? Ya. El caudal lo que trae es área velocidad. Sería área por velocidad al cuadrado. Ya, pero en este caso nosotros tenemos un área, un diferencial de área. Por tanto, esa área pasa a ser, vamos a escribirlo acá de nuevo, pasa a ser densidad, velocidad al cuadrado, velocidad al cuadrado de un diferencial de área. Ese diferencial de área es lo que tenemos acá. Por tanto, sería densidad, velocidad al cuadrado del diferencial de área, que sería h r de teta. Ahora, ¿qué pasa con el de teta? El de teta se va a transformar en, en un seno. A ver, porque... A ver, entonces sería m2 velocidad 2 tal, densidad, velocidad al cuadrado, HR de la integral que va de 0 a pi, del seno de teta, ¿ya? Ahora con esto nosotros decimos lo siguiente. Decimos, bueno, ¿qué tenemos aquí? La densidad si nos dan es agua, ¿no? Entonces sería 1000, la velocidad que es 20 pies por segundo. ¿Cómo transformamos de pies a segundos? Multiplicamos por 0,3048. O bueno, 30,48 centímetros y luego lo dividimos entre 100. Sería 0,3048. Eso de ahí sería 6,1 metros por segundo. Entonces metemos ahí mismo la velocidad, 6,1 al cuadrado. La altura, 0,5 pulgadas. ¿Saben qué? Mejor no. Dejémoslo ahí nomás. Trabajemos en sistema inglés. Entonces, vamos a transformarlo a pulgadas por segundo. Entonces sería 20 por 12. 20 por 12. Porque sería 12. ¿12 por qué? Porque 12 pulgadas es un pie. Entonces sería 20 por 12 pulgadas. 20 por 12 da 240. 240 pulgadas por segundo. Entonces eso sí vamos a ponerlo acá. 240 pulgadas por segundo. Aquí ya no sería 1000, sino 2,94. Creo que era 2,94, no recuerdo bien. Lo de la densidad. Deja buscar en internet densidad del agua. No era 2,94, era 1,94. Entonces densidad es 1,94 es look pie cúbico. Tenemos un problema, está en pie cúbico. Ahora transformemos de pie cúbico a pulgada cúbica. Entonces sería, ¿por qué? Sería un pie cúbico. Un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Entonces esto sería el cubo. Por tanto, la densidad nos va a quedar 1,94 entre 12 al cubo. Ya, entonces nos sale una densidad súper, súper pequeña de 1,12 por 10 a la menos 3. Es look por pulgada cúbica. Creo que nos estamos complicando mucho porque hubiéramos puesto mejor todo en pies. Mm, bueno, vamos a dejarlo en pies mejor. Ignoremos lo que hicimos. Entonces dejamos en 1,94. La velocidad viene dado por 20. La altura viene dado de 0,5. 0,5 entre 12 sería 0,5 entre 12 pies. ¿Por qué entre 12? Porque
12 pulgadas es un pie, entonces para transformarlo a pie dividimos entre 12 y acá lo mismo, este sería 8 doceavos de pie. Ya, entonces la altura es 0,5 entre 12 y el radio es 8 entre 12. Y acá el seno al integrarse se hace menos coseno de pi y 0. Ya, ya. Ahora, tenemos que esto de aquí, que en este caso sería la fuerza, ¿no? Que es lo que nos pide. La fuerza va a ser igual a 1,94 por 20 al cuadrado por 0,5 entre 12 por 8 doceavos. Sale 25,56, no, 21,56 y acá sale, bueno, menos coseno sería coseno de teta, de pi que diga, es 0, ¿no? 0 y el otro sale más 1. Si no, coseno de pi es 0 y el otro es 1. Ya, entonces sale 21,56. 21,56. Este caso sería libras, libra fuerza. Porque nosotros cuando trabajamos con sistema inglés, la unidad es libras, no newton ni kilogramo fuerza. Ahora con esto de acá, esta sería ya pues la respuesta. Entonces, esa sería la fuerza requerida para mantener a la boquilla estática. Porque lo que nosotros hicimos, en otras palabras, es integrar todo esto, toda esta sección, ya que esto de aquí era un zoom, ¿no? Lo que habíamos dicho, y todo eso integramos de 0 a pi. Ya, entonces el análisis nos dio esto, que el diferencial de área era básicamente la altura por el diferencial de arco. Luego sale que el diferencial de arco era r por d θ, que sería esto por esto. Ahora, luego el seno, haciendo relaciones trigonométricas, el seno, a ver, este de teta, ¿no? El seno que iba a ser el lado opuesto, que es de S, sobre la hipotenusa. Ya, entonces el seno de teta nos queda aquí por d teta. Posteriormente, luego hicimos las operaciones, integramos y evaluamos. Y nos quedó que la fuerza es de 21,56. Yep. Entonces, esa es la respuesta. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Consultas, ¿por qué se le pone el seno o sea, cómo se obtuvo el seno del teta por por Ya, esta integral? a ver. Mm, ¿Cómo te lo explico de una forma más sencilla? A ver, no. Mm, a ver, mira. Ese seno de teta nace del hecho de que esta velocidad, esta fuerza de acá, está saliendo a un cierto ángulo. A este ángulo así, ya. Por tanto, sale aquí a un cierto ángulo, ¿no? No es que sale perfectamente perpendicular. Ya. Entonces, en realidad, ese seno de teta nace de la descomposición de la velocidad. No es que sale por relación trigonométrica, ahí me equivoqué, perdón. Sale de la descomposición de esa velocidad, porque en ese caso nosotros tendríamos la velocidad en dos ejes, ¿no? A lo que a nosotros nos interesa es todo lo que vaya hacia abajo, porque esta fuerza va hacia abajo. Ya, entonces, si tú descompones esa velocidad de esta forma, te queda que esto va a ser velocidad seno de teta y lo de acá velocidad coseno de teta. Entonces, esto de acá no es que sea velocidad directamente,
sino que queda velocidad en y. La otra velocidad es aparte, entonces de ahí nace en realidad el seno de teta. Y la otra velocidad ya es la otra que viene pues en la fórmula, la de acá. Ya, ahí sí ya puedes resolver tu duda. Sí, sí, ya Ya, lo entendí. perfecto. Ahora vamos al otro ejercicio. Este de acá. Vamos a ver. Ya, a ver, dice, el codo reductor que se muestra en la figura transporta agua, determina la magnitud y dirección de la fuerza neta de anclaje requerida para mantener al, al codo fijo. Considerar la densidad del agua. Se puso ansiedad aquí. Ya, densidad del agua como 1000 kg/m³. Vamos a escribir las consideraciones. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí. Ya, a ver, consideraciones. Acá arriba ya no hay ejercicio. Nos queda otro ejercicio acá, pero es muy extenso. A ver, consideraciones. Uno, 2, 3. Flujo incompresible. ¿Por qué incompresible? Como he estado mencionando en este último ejercicio, porque la densidad no cambia. No hay temperatura adicional. Este ejercicio lo hicieron en clases, por cierto. Tengo esa duda. No recuerdo. Ah, bueno, bueno, entonces lo Hicimos uno hacemos. parecido, creo. Sí, son parecidos estos ejercicios. Bueno, flujo incompresible no cambia la densidad. Flujo uniforme, porque en el volumen de control no hay una variación de su volumen. Y flujo, no, no. Flujo estacionario es cuando no hay una variación de volumen. Ya, y flujo uniforme es que las velocidades, los perfiles de velocidad se mantienen constantes en las entradas y las salidas. Ahora con esto vamos a realizar el ejercicio y, por cierto, dibujamos el volumen de control, que sería eso, volumen de control. Ahora, nos dice volumen interno es esto. Entonces nuestro volumen de control es todo eso. Eso es lo que mide. Ya. Nos dice la masa del codo nos hace falta. Aquí dice, no, masa del codo. Eso de ahí, ¿qué va a hacer? Va a producir un peso. Un peso. Peso del codo. ¿Qué más produce un peso? El agua. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando un volumen interno. Ya, ese volumen va a producir un peso. Entonces, también tenemos un peso. Vamos a poner peso del agua. Ya, entonces esas van a ser las fuerzas que van a estar interactuando, al igual que las fuerzas de presión. Entonces, en este lado tenemos una fuerza de presión uno y por el otro lado, a la salida, no se ve bien aquí el volumen del control. Ya, a la salida, por acción-reacción, vamos a tener una fuerza de presión en el otro sentido, hacia arriba. Fuerza de presión 2. Ahora, esa fuerza de presión 2 se va a dividir en otras dos fuerzas de presiones, en el sentido de que va a haber una hacia arriba, que va a ser la fuerza de presión 2 en y otra hacia la izquierda, que es la fuerza de presión 2 en X. Ya, ahora con eso también debemos considerar las velocidades. La velocidad 2 dice que está yendo hacia acá. Ya, a ver ahí. Velocidad 2. Y así mismito tenemos la velocidad 2 en y velocidad 2 en X. Ya, ahora por el lado izquierdo
Ya directamente tenemos un caudal que entra. Así que eso un, nos ahorra un poco de los cálculos. Tenemos directamente velocidad uno en X o velocidad uno. No hay una componente en ese caso. Ahora, nos dan las áreas, las presiones, nos da todo bonito. Así que primero vamos a calcular las fuerzas de presión. Y luego ya procedemos a las fórmulas ya más grandes. Entonces, ¿qué tenemos? Fuerza de presión en uno. ¿Qué es la fuerza de presión? Básicamente hemos aprendido que presión es fuerza sobre área. Por tanto, la fuerza de presión básicamente es la fuerza ejercida por la presión del agua en ese punto. Entonces despejamos, la fuerza de presión sería presión por área. Entonces tendríamos, bueno, hay que considerar también que aquí nos está diciendo que es presión absoluta y nosotros siempre que trabajamos dentro de un tubo debemos saber que no es que estamos en una presión absoluta, sino una presión manométrica. Bueno, sabemos que la presión manométrica, vamos a decir que es aproximadamente a 100 kilopascal. Ya sabemos que es 101.325 pascal, ¿no? Pero vamos a considerarlo como 100 para facilidad de cálculo. Entonces, la presión uno va a ser igual a 200 menos 100, dando por resultado 100 kilopascales. Y por otro lado, la presión en 2 va a ser igual a 120 menos 100. Entonces, de este modo hemos conseguido 20 kilopascales. Son presiones manométricas. Ahora, con esas presiones vamos a calcular las fuerzas de presión. Entonces, acá sería presión uno por área, uno. Entonces, esto de acá vendría dado por 100, pero no 100, sino 100.000 pascales multiplicado por nuestra área, que es 0.0182. Por tanto, la fuerza de presión en uno va a ser igual a, vamos a ver, 100.000 por 0.0182 da 1820. ¿Qué unidades? Newton. Ya, ahora con eso vamos acá a poner la fuerza de presión 2. Lo mismo es presión 2 por área 2. La presión 2 es de 20 kilopascales, sería 20.000 por 0.0081 metros cuadrados. Así que la fuerza de presión en 2 es 20.000 por 0.0081. Sale 162 newton, bien bajo. Ya, 162 newton. Entonces, en nuestro volumen de control tenemos una fuerza, otra fuerza que entra por acción-reacción, y tenemos un peso, el peso del codo y el peso del agua. Entonces, ahí está, tenemos cuatro fuerzas. Ya, pero esta fuerza de aquí, que se observa aquí en pantalla, tiene dos componentes, en X y en Y. Vamos a ver cuáles esas componentes. Entonces, déjame hacer esto un poco más acá arriba. Uy, ya. Tenemos un ángulo que se observa aquí en pantalla. Sería 30 grados. Ese ángulo se refleja hacia acá, ¿no? 30 grados. Entonces, este sería el ángulo 30 grados. Ya, entonces ya que estamos, vamos a escribir las componentes. Entonces sería Fp2 en X, sería básicamente la fuerza de presión 2 por el coseno de teta. Vamos a hacer un poco más arriba esto. Ahí, ya. Ahora, sería 162 coseno de 30. Y por otro lado, la fuerza de presión 2 en Y sería Fp2 seno de teta. Sería 162 seno de 30.
Seno de 30 es un medio, así que sería 162 entre 2, 81 newton. Y el otro sería raíz de 2 sobre 3 si no me equivoco. Pues seno de 30. Sale 140,3 newton, bien bajo. Ahora con todo esto, vamos a, ahora sí, hacer nuestras sumatorias de fuerzas. Entonces, decimos sumatoria de fuerzas externas, uy, externas, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la sumatoria de las salidas del flujo másico por velocidad menos las sumatorias de las entradas del flujo másico por la velocidad. Ahora, tenemos que analizar en dos componentes. ¿Cuáles son? Componente en X. A ver, componente en X y la componente en Y. Vamos a analizar primero en X. ¿Qué tenemos de fuerzas en X? Tenemos esta fuerza y esta fuerza, pero la P2X. Ya, entonces decimos que la primera fuerza es la fuerza de presión en uno menos la fuerza de presión 2 pero en X. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra fuerza podríamos tener por ahí? Mm, 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 mm. Ni una otra parece, ¿no? Sí, esas dos. Y ahora el flujo másico de salida sería básicamente densidad caudal uno, velocidad uno en X. Pero ya sabemos que es en X, así que ya velocidad uno menos densidad caudal 2, velocidad 2 en X. Ya, ahora ya tenemos caudal, pero no tenemos el caudal en 2, pero tenemos el área por velocidad. Entonces, esto quedaría, a ver, ¿dónde está la FP1? Es 1820 menos FP2 en X, que es 140,3. Ya, por este lado de acá tenemos densidad caudal uno, velocidad uno menos área 2 por velocidad 2 en X sería al cuadrado. Área 2 por velocidad 2 en X al cuadrado. Ya, pero la velocidad 2 nos faltó descomponer las velocidades. Entonces sería lo mismo, ¿no? De acá abajo. Sería la velocidad 2 en X, la velocidad 2 en Y. La velocidad 2 coseno de teta, velocidad 2 seno de teta. Entonces tendríamos que... Ah, y nos hace falta también la velocidad en uno. Ya, la velocidad 2 es... ¿Cuánto es? No dice, pues. Ah, ya sé qué pasó con esto. Había que hacer conservación de masa. Ya, a ver, ¿qué nos dice la conservación de masa? Voy a escribirlo por aquí. Conservación de masa. Ya, antes de todo esto había que hacer la conservación de masa. Por eso que nos vamos a quedar sin espacio aquí. Conservación de masa. Ya, nosotros sabemos que la sumatoria de las entradas básicamente es la sumatoria de las salidas, ¿no? Del flujo másico de las salidas. Ya, en otras palabras, sería densidad caudal uno igual a densidad caudal 2. Simplificamos las densidades y nos queda que el caudal uno es igual al caudal 2. Caudal uno sí tenemos, caudal 2 no tenemos. Entonces sería caudal uno es igual a área 2 por velocidad 2. Por tanto, la velocidad 2 va a ser el caudal uno sobre el área 2. Así que la velocidad 2 va a ser el caudal, que es de 0,11
entre el área 2, que nos da de 0,081. Ya, 0,081. Esto nos da, vamos a ver, 0,11 dividido por 0,0081, 1358. Yep, entonces da 13,58 metros por segundo. Ya, esa es la velocidad 2. Ahora con eso vamos a sacar las componentes. A ver, vamos a anotarlo así. Ya. Eso es 13,58. La velocidad en X y la velocidad en Y, ¿cuánto es? Vamos a hacerle aquí como que una flechita. Y eso de ahí sería multiplicarlo el X por coseno y el Y por seno. Entonces sería 13,58 coseno de 30. Sería 11,76, 11,8, pongámosle, metros por segundo. Y el otro sería por seno, sería la mitad, 6,79, 6,8. Ya, ahora con esto, ahora sí, volvemos a nuestro ejercicio. Nos hace falta la velocidad en uno. A ver, nos falta otro ingrediente que es la velocidad en uno. Es caudal sobre área, caudal uno sobre área uno. Ya, caudal área sería 0,11 dividido para el área. A ver, no, caudal, área por velocidad. Sí, 0,11, 0, 0,182. Ya, a ver, esto de ahí nos sale 0,01882, sale 6,04 metros por segundo. Por cierto, esta es velocidad 2 en X y velocidad 2 en Y. Ya, ahora sí, tenemos todos nuestros juguetitos, nuestros resultados. Vamos a poner esto así, por cierto, eso. Para dividir. Y ahora sí. Entonces, eh, tenemos que... Ah, y aquí, ¿saben? Nos faltó una fuerza. Nos faltó la fuerza de reacción, pues. La fuerza de anclaje, que es lo que estamos buscando. Entonces, la fuerza de anclaje va a ser digámosle, reacción en Y reacción en X. Que básicamente es, pues, la fuerza de anclaje, ¿no? Entonces, tendríamos que mover esto un poquito más acá. Y quedaría menos la reacción en X y acá menos reacción en X. En todo caso, ahí sería pues Rx es igual a, de ahí sería agregar otra hoja. Ya, sería 1820 menos 0,40,3, 1680 en este lado, 1680 y hay que ir reemplazando todito eso. Más 1000 por caudal uno. ¿Cuánto es caudal uno? Es 0,11, ¿no? 0,11 por velocidad uno, que es 6,04, menos el área 2. ¿Dónde está el área 2? 0,081. Velocidad 2 en X es 11,8 al cuadrado. Entonces, esa nota nos da un valor de 1680 más 1000 por 0,11, 604 menos 0,081 por 11,8 al cuadrado, dando un resultado de 1216,56 newton. Entonces, esto de aquí lo encerramos y ese sería el resultado por ese lado. Y ahora, ese es el componente en X.
Vamos a ver componente en Y ahora. Componente, componente en Y. Ya, ahora. Así mismito, sumatoria de fuerzas de las masas, del flujo másico, por las velocidades. En este caso vamos a analizar en Y, entonces todo sería en Y. ¿Qué tenemos en Y? En Y es lo que más tenemos. Tenemos peso del codo. Tenemos un peso, dos pesos, una reacción. Y tenemos para acá arriba una fuerza de presión 2. Ya, entonces tendríamos cuatro fuerzas. Tres hacia abajo, una hacia arriba. Sería fuerza de presión 2 en Y. Ya, fuerza de presión 2 en Y menos peso del codo, peso del agua, menos la reacción en Y. Yep, de la sumatoria de las entradas, de las salidas menos las entradas, sería tipo, bueno, velocidad en uno no hay, pero sí hay velocidad 2. Sería pues velocidad flujo másico 2 por velocidad 2 en X, ¿no? Ya, quedaría así. Ya, ahora, una duda que puede estar surgiendo es por qué las reacciones van hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Nosotros podemos colocarlos en cualquier dirección en realidad. Si nosotros colocamos hacia arriba y hacia acá, lo único que va a hacer es cambiar este signo, porque aquí sería positivo, ¿no? Ya, pues aquí al ser positivo, lo que hubiera hecho es que acá se hubiera vuelto negativo. Y nada más, eso sería. De hecho, aquí creo que tuvo un error, porque esto de aquí pasó hacia acá y esto debía pasar hacia acá. Entonces aquí sería menos. Y ahí sí, vamos a ver qué valor nos sale. Sería 1680 menos... Uy, ya ahí sí, me sale 2143,44 newtons. Ya, 2143,44 newtons. Si va hacia la izquierda la fuerza de anclaje. Bueno, la reacción en Y la ponemos así. Y decimos flujo másico 2 sería densidad, área 2 por velocidad 2, pero sería velocidad 2 en X al cuadrado, más, no, menos la fuerza P2Y, más el peso del codo, más el peso del agua. Y ahora, ¿qué pasa con eso? Nos dan el volumen y nos dan la masa al codo. Entonces sería básicamente aquí reacción en Y sería 1000 por el área 2 que es 0,081. 0,081. Velocidad 2 en X es 11,8 al cuadrado. Fuerza P2Y es 81. Masa, peso del codo. ¿Qué es el peso? Es masa por gravedad. Entonces, la masa del codo es 10 kilos por 9,81 más la masa del agua, o bueno, el peso del agua. ¿Cómo calculamos eso? Sería, vamos a ponerlo por aquí, el peso del agua. Hay ejercicios donde dice que ignore el peso del codo y el peso del agua. Entonces el peso del agua sería básicamente el gamma del agua por el volumen. Gamma por volumen. No, a ver, no, no sería gamma. Porque eso de ahí nos daría en... Nos daría en... Ah, no, sí. Sí, 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 nos daría en peso.
en unidades de fuerza. Entonces sería 9810 porque el gamma del agua viene dado por la densidad por gravedad, en donde la densidad es 1000 y esto es 981. Entonces el gamma del agua es 9810 newton metro cúbico por el volumen que es 006. Entonces, ¿qué nos da? 9810 por 006, dando 5886 newton. Entonces esto de acá da 5886 newton y por tanto este valor queda 11,8 al cuadrado menos 81 más 10, a ver, más 10 por 981 más 5886. Me da un valor de 1203,8. 1203,8 newtons. Ya ahora con eso, ya como podemos observar, tenemos la reacción en X, la reacción en Y. ¿Y qué más nos pide? Nos pide magnitud y dirección de la fuerza neta de anclaje. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? Sería Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces sería 2143,44 al cuadrado más 1203,8 al cuadrado. Y esto de acá nos da 2143,44 al cuadrado más 1203,8 al cuadrado. Dando por resultado 2458,35 newtons. El ángulo sería básicamente la tangente a la menos uno de la reacción en Y sobre la reacción en X. Entonces, tangente a la menos uno de las reacciones, siendo 1203,8 y acá 2143,44. Les colocamos eso y nos queda 1203,8 sobre 2143,44, dando 29,34 grados. Básicamente, esa fuerza de anclaje viene dado de este modo. Por aquí viene la fuerza, las reacciones. Mejor pongámosle como una reacción. Y tenemos en el lado izquierdo una reacción en X y por el lado derecho una reacción en Y. Este valor tiene 2143,44 newtons y el otro tiene 1203,8 newtons. La reacción total nos da 2458,35 newtons y el ángulo nos da de 30 grados. ¿En dónde va el ángulo? Si aquí o acá, sería en este lado de acá. Sería a 30 grados. Entonces, básicamente, ¿no? 29,34 grados. ¿Ya? Entonces, ese sería el anclaje que va a... O sea, la reacción del anclaje que va a existir en este caso. Pues habría que realizar todo este análisis para poder calcular cuánto es la fuerza de los pernos que vamos a colocar en ese anclaje. Ya, ¿alguna consulta, duda? ¿Todo claro? Bueno, aquí acabamos la ayudantía. Espero les haya gustado, les haya servido. Y nada, nos vemos en las siguientes ayudantías.